Aleluya. Dios les bendiga, mis amados, en este día hermoso. Gracias al Señor. Hoy estamos en el devocional 163, donde Dios nos ha permitido una vez más estar leyendo su palabra acá. Yo sé que hemos tenido un poquito de problemas con las transmisiones, con los devocionales en vivo, porque se ha estado cortando mucho, hay problemas con el internet, no sé si realmente es mi cámara, si es la compañía de internet, tanto en la casa como en el celular, pero bueno, vamos a buscar los medios y las maneras para que nosotros no dejemos de hacer este devocional. Entonces, así que el día de hoy te voy a pedir de todo mi corazón, quédate con nosotros, lee la palabra del Señor junto a nosotros, aunque no pueda haber ya comentarios ni estar en vivo con ustedes, pero sé que están allí despiertitos a estas horas de la mañana, al igual que yo, para leer la palabra del Señor. El día de hoy vamos a finalizar el libro de Primera de Reyes y vamos a estar leyendo el capítulo 21 y el capítulo 22. Gloria al Señor. Cada vez que comenzamos o que finalizamos un libro me da mucha alegría porque sé que estamos avanzando cada día más y más. Así que vamos todos juntos allá a dar gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. Amado Salvador, gracias te damos una vez más, Señor, por tu gran bondad, Señor, por tu gran misericordia, por permitirnos, Señor, a nosotros aquí en este grupo estar unidos para leer tu palabra, para entenderla, Señor, para desgustarla, para amarla, Señor. Enséñanos, Señor, cada día más en tu palabra. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, en tus caminos, Padre Celestial. Bendiga este grupo hermoso en esta hora, Señor. Aliméntanos de tus palabras, que estamos ya listos para recibirla en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 21, versículo 1. Dice, Acad y la viña de Nabot. Así dice el título de este capítulo. Dice así, pasadas estas cosas, como ya quedamos ya que dice que el rey Acab se había ido a Samaria, dice enojado y triste. Mire lo que sucede después que pasó todo esto. Dice, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Mejor dicho, el rey del norte, el rey de Israel. Dice, y Acab habló a Nabot, a ese vecino, diciendo, dame tu viña, dice, para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. A simple vista, parece que la propuesta de acá, del rey, no parece tan mal. Le dice, yo te daré una viña mejor, o si te pagaré más de su valor, si tú quieres, o te pagaré el valor en dinero, por ella, y es para un huerto de legumbres. O sea, a simple vista no estaba mal. Pero mire lo que sucede acá. Dice, y vino acá, dice el versículo 3, dice, y Nabot respondió a Acab. Nabot respondió al rey. Dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, que Nabot rechazó por completo, que me guarde Dios de hacer esto, la viña de mis padres. ¿Y por qué esto, mi hermano? Porque él se negó a vender su heredad. Resulta que en la ley mosaica, que ellos todavía estaban bajo estas leyes, vivían según las leyes de Moisés, la heredad, una vez que el pueblo de Israel heredara la tierra de Canaán y se repartieran esas tierras y a cada quien se le diera parte de la heredad de Jehová que Dios había dado allí, no se podía o no era la intención venderla. Si se vendía, por eso había un plan de redención para que la heredad siempre quedara en la familia que había tomado posesión, o que quedara esa tierra en heredad siempre de la familia, o sea, por siempre. Y aún así había el plan de redención. Si la vendían era por un periodo de tiempo, siempre tenía que regresar a ellos la heredad. Era el plan del Señor. Entonces, el venderla y ya rechazar la heredad de Dios, de sus padres, era rechazar la ley de Dios, ir sobre o pasar la ley del Señor. Por eso él dijo que guárdeme Dios de hacer eso. No vendas tu heredad. Ahí está una predicación. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel
le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Dice, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí vemos las dos veces que estaba acá enojado y triste. Parece que actuaba quizás como un niño malcriado acá. Dice el versículo 5, vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Mire lo que le dijo su mujer en el versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿acaso no eres tú el rey? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire cómo Jezabel tenía gran influencia sobre la vida de este hombre. Siempre he oído un dicho que dice, no recuerdo si fue cuando nos casamos, también lo he oído de mi mamá, que dice: la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer. El que tenga el carácter más fuerte va siempre a dominar, a veces más que el otro, o moldear al otro. Y vemos que aquí Jezabel tenía gran influencia sobre este rey Acab, y le dijo: ok, él no te la quiere dar, pues yo sí te la voy a dar. Yo voy a crear un plan para que esta tierra sea tuya. Aquí vemos que la maldad de Jezabel y de Acab se estaba enfrentando, mire, aquí contra la ley del Señor. La ley que ya Dios había establecido de no vender la heredad. Mi pastor predicaba el domingo acerca de la heredad del Señor. Habló una partecita. Dice que la tribu de Leví no tuvo heredad. Pero me gusta mucho la parte cuando él hablaba o cuando él ilustraba, ¿no? Imagínense ustedes el pueblo de Israel ahí ya listo para recibir cada uno su porción, su herencia, y todos ahí emocionados: ¿qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Y me gustó mucho cómo él ilustraba esto. Y yo me imagino, ¿no? Acá este hombre, Nabot, dijo: yo no voy a vender esa heredad. Esa herencia que nos dio Jehová de la tierra, mi familia, yo no la voy a vender. Así que tu herencia del Señor, tu salvación, no la vendas por nada, aunque te cueste la vida. Dice el versículo 8 del capítulo 21, dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Oye, ella tomó el puesto no solamente de su esposo, sino del rey. Dice: y la selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Dice: y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y pone a Nabot delante del pueblo, y pone a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Mire, ella escribió ancianos. Se suponía que los ancianos tenían que ser sabios y cuerdos, ¿no? Pero ahí vemos que ellos dominaban ante los ancianos y los consejeros. Y ella le escribió así, haciendo un plan. ¿Por qué 2 testigos? La Biblia dice que la verdad conste de 2 o 3 testigos, y siempre estuvo en la ley mosaica esto, que ante un juicio debían haber 2 testigos para que algo se considerara verdad. Dice el versículo 11, dice: y los de la ciudad, los ancianos y los principales, imagínense, que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. O sea, ellos cumplieron el deseo, incluso ayunaron. A veces, mire, no solamente hay ayunos para lo bueno, hicieron ayunos para lo malo, para hacer que algo malo aparentara ser bueno. Dice: conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Así hicieron los ancianos y principales. Dice el versículo 12: y promulgaron ayuno. Imagínense, convocaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. O sea, lo llevaron a juicio y todo esto. Dice el versículo 13: vinieron entonces 2 hombres perversos. Dice: y se sentaron delante de él. Mire qué perversidad, llegar al punto de sentarse delante de Nabot cuando sabía que él no había fallado. Dice: y aquellos hombres perversos, dice, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado
a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Le costó la vida, pero mientras él estuvo vivo se negó a vender la heredad que Dios le había dado a su familia. Dice el versículo 14, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. En este caso, miren, suena muy un poco, porque si ya Nabot había muerto, entonces ¿dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban sus hijos? Y más adelante nosotros vamos a poder ver, yo anoté por aquí, como más adelante vamos a ver en Segunda de Reyes 9:22 que los hijos de Nabot también fueron asesinados. No solamente es Nabot, sino su familia, para que nadie pudiera reclamar la heredad. Dice el 16, oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Versículo dice, el 17 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, el que se había escondido, vino otra vez diciendo, dice, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. No mataste y también has despojado. O sea, lo llamó asesino e injusto. Dice, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Mire qué profecía fuerte le dio Elías a Acab. Dice, y Acab dijo Elías, me has hallado, enemigo mío. Quiere decir, como que me encontraste. Dice, él respondió y le dijo enemigo, lo llamó enemigo. Al profeta de Dios. Realmente Acab y Jezabel eran enemigos de los profetas de Dios. Dice, respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Me llama la atención cuando le dice aquí, te has vendido. Por eso Dios dice en su palabra, compra la verdad y no la vendas. Pero él la vendió a su esposa, realmente se vendió a hacer lo malo delante del Señor. Dice el 21, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste, a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Dice, de Jezabel, no se olvidó de ella, dice, de Jezabel también, dice, ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán, no lamerán, dice, comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esta fue la profecía que vino de parte de Dios por boca de Elías a Acab. Dice el 24, el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y mire esta parte que dice aquí, está entre paréntesis, justamente antes de dar la reacción de Acab ante esa profecía. Dice el 25, a la verdad ninguno fue como Acab. Dice que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mire qué gran influencia tiene la mujer sobre el hombre. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios puso autoridades en la tierra, ¿cierto? Está Dios, el hombre y la mujer. Es por algo, porque la mujer ejerce puede influenciar muchísimo al varón. Dice el 26, él fue en gran manera abominable. Oigo a mi esposo que dice,
Dice, él fue en gran manera abominable. Dice, caminando en pos de los ídolos. O sea, él iba atrás de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Dice, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, primero dice lo que él era, pero dice que cuando él oyó la profecía, ¿qué hizo él? Dice, rasgó sus vestidos. Dice, y puso cilicio sobre su cabeza. Esto hacían cuando había luto en ellos, cuando alguien moría, cuando había dolor. Dice, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Tuvo esa reacción delante de Dios. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? O sea que Dios también tuvo una reacción ante la reacción de Acab, o la acción de Acab. Dice, por cuanto se ha humillado delante de mí, dice, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Parece que Dios le perdonó por un momento, pero no quitó las consecuencias. Las postergó o las atajó por un tiempo, ¿no? No quitó las consecuencias, mas le perdonó en ese entonces el castigo de matar a todos sus hijos y todo lo que había profetizado por boca de Elías. Me llama mucho la atención que justamente antes de que él se humillara, dice lo malo que él era. Y hay algo que Dios no puede resistir. Hay algo que derrite el corazón de nuestro Dios. Y es la humillación, y es el arrepentimiento, y es el de humillarnos, el de reconocer que somos polvo, porque cuando Dios dice que se echaban silicio sobre su cabeza, el reconocimiento de lo poco que es uno delante de Dios, del polvo que es uno delante de Dios, y de lo desnudo que debemos andar delante de Él, que no hay nada en nuestro ser que nosotros podamos ocultarle al Señor. Tanto así que Dios le dijo a Elías, no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí. Entonces a Dios le gustó esa reacción de él y postergó su castigo. No lo quitó, pero lo postergó. Dice el capítulo 22, y ya estamos culminando el libro de Reyes. Dice, Micaías profetiza la derrota de Acab. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, y vemos que ya había otro rey en Judá, que era el reino del sur, porque vimos que el último rey era Asa y era bueno, pero este Josafat era hijo, dice, descendió al rey de Israel. O sea que el rey de Judá y el rey de Israel como que se unieron, dice el versículo 3, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Parece que el rey de Siria la poseía, pero era de ellos, de Israel. Y entonces dijo, y no hemos hecho nada nosotros para quitársela. Dice, y dijo a Josafat, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Realmente los dos reinos, tanto de Judá, el reino del sur como el reino del norte de Israel, eran uno solo en el Señor. Así lo había constituido Dios, pero se habían dividido. Pero acá aparentemente había una alianza y yo estuve averiguando el porqué de esa alianza. Parece que Josafat tenía un hijo que se casó con la hija de Acab. Y por eso venía allí la alianza. Dice el capítulo 22, versículo 5, dice, dijo luego Josafat al rey de Israel. Mire la sabiduría de Josafat, o sea, por donde se inclinaba Josafat. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Acá no consultaba, o si consultaba, no consultaba realmente a quienes debía. Mas Josafat, el hijo de Asa, que hizo lo bueno delante del Señor, sí rogó a su compañero o a este rey que sí lo hiciera. Entonces el rey, dice el versículo 6, el rey de Israel reunió a los profetas
Dice, como 400 hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad. Pero esperen un momentico. Aquí dice que él reunió a los profetas. No sabemos si eran profetas de Dios. Aquí no lo dice. Eran profetas. Dice como 400. Recuerden que cuando Elías mandó a llamar en el monte Carmelo que se reunieran, él dijo 450 profetas de Balaam, pero 400 de Acera. Esos 400 no los mataron. Mataron a 450, más habían quedado 400. Entonces como que coincide la cantidad de profetas con los que están acá, con los que estaban allí en el Carmelo también, siendo espectadores de todo lo que sucedió. Mire lo que dice. Dice, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, mire el consejo de ellos, sube porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, y aquí me confirma que realmente no eran profetas de Dios. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? Él sabía el terreno donde estaba pisando, dice, por el cual consultemos. Él supo discernir que el consejo de esos profetas no venía de parte de Jehová. Y preguntó si había un profeta de Jehová. Dice el versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Dice, mas yo le aborrezco. O sea, le dejó saber, a mí ese hombre no me gusta. Más no gustarle, dice, como decir, lo odio. Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo, no hable el rey así. Mira qué temor tenía de Josafat. Era aliado de un profeta tan malo, porque dice que no hubo profeta, de un rey tan malo, porque la Biblia dice que no hubo rey tan malo como acá, o sea, que era malo, antes que todos sus anteriores, o los anteriores reyes de Israel. Sin embargo, él se mantuvo en lo que él creía, y cuando debió reprender al rey, lo hizo, y le digo, no digas así. Y otra cosa que me llamó la atención es que no siempre el que te dice lo que tú quieres oír está diciéndote bien o está aconsejándote bien. La mayoría de los consejos no son los que nosotros queremos oír, sino los que realmente, aunque nos incomoden, nos van a llevar a la victoria segura. Dice el versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Dice, todos los profetas profetizaban delante de ellos. Había como una reunión allí a la entrada de Samaria, la capital del reino de Israel. Dice, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlo. Parece que aquí Sedequías era otro profeta de los que estaban allí. Mas no venía esta palabra delante de Dios. Dice, me llamó la atención que se hizo cuernos. ¿Qué significaban? ¿Por qué cuernos? Mire, si buscamos en Número 24:8 y en Deuteronomios 33:17, vamos a ver que cuernos significaba poder, el poder del animal. Dice que con ellos, cuando ilustra aquí en estos versículos, dice que con los cuernos Jehová quitaría y echaría afuera a otros pueblos y otras naciones enemigas de Israel. Entonces, por eso él se hizo para ilustrar con estos cuernos la victoria que iba supuestamente a tener Israel. Mas dice así, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová le entregará en la mano del rey. Ellos hablaban mentiras diciendo esta profecía que no venía de parte de Jehová. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas, o sea, el que fue a buscar a Micaías, ese profeta de Jehová, le dijo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. O sea, le advirtió. Dice, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Dice, y anuncia también buen éxito. Parece que Micaías era conocido por no profetizar lo que el rey Acab quería, sino lo que Jehová decía. Y en su mayoría lo que Jehová decía no era de acuerdo a lo que Acab quería. Dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos?
él le respondió, y esta respuesta que usted va a ver acá, fue algo irónico. Él le dijo, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano de Israel. Pero mire, el rey lo conocía, porque le dijo, fue con una voz como, ¿cómo que se dice algo cuando tú dices que es sarcástico? Dice, y el rey le dijo, dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, esto no tienen, Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Eso fue la respuesta de este profeta de Jehová al rey Acab. Y él se dio cuenta que él realmente no estaba ejerciendo su poderío realmente de lo que significaba ser rey y reunir las ovejas de Israel. Ellas iban a ser dispersadas. Dice el versículo 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Claro, porque los profetas que tenía comprados profetizaban todo lo que él quería para bien. Dice, entonces él dijo, oye pues palabras de Jehová. Dice el profeta, le dice, yo vi a Jehová sentado en su trono. O sea, Dios como rey y autoridad sobre todo, dice, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El rey de reyes, señor de señores, con todo su dominio, con todo su ejército, dice. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, ¿quién va a influir en Acab para que él haga tal cosa? Dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió, esta era una ilustración de lo que había visto, una visión de lo que había visto el profeta, y se lo estaba ilustrando, se lo estaba diciendo acá. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, dice, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Dice, y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Oye, pero hay un espíritu de mentira, dice, en boca de todos sus profetas. Dios nos libre de todos estos profetas que ahora se levantan a decir mentira, y Dios nos libre a nosotros de que nuestros labios tengan engaño. Ahí podemos ver el pecado tan grande que puede ser decir una mentira, es permitir al enemigo, a un espíritu maligno, estar en nuestros labios. El poder en Jesús, dice, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, Dios le dio poder. O sea, le dio permiso, digámoslo así, no poder, le dio el permiso a este espíritu maligno que induciera a Acab a hacer eso. Dice, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Yo ilustraba todo el espíritu que se vino a la boca de todos esos profetas. Dice, de tu profeta, no de Jehová. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaán. Dice, y golpeó a Micaías en la mejilla. O sea, lo cacheteó, que era un insulto súper grande en esos tiempos. Actualmente también, pero en el tiempo era... Wow, dice diciendo, ¿por qué? Dice, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, él dijo, yo sí tengo el espíritu de Jehová, ¿y de dónde se me fue para que te hablara a ti? Dice, y Micaías respondió, dice, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Wow, qué tremenda respuesta. Dice, entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Dice, y dirás, así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Di la verdad, aunque te cueste angustia, aunque te cueste aflicción, porque no todo el tiempo decir la verdad o decir la verdad trae angustia, trae aflicción, pero es mejor que ir contra la palabra del Señor. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová
no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oí pueblos todos, dijo el rey de una vez. Enseguida, no lo dejó ni terminar quizá. Dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tu vestido. Y el rey de Israel se disfrazó como mentiroso también. Dice, y se disfrazó y dejó que el rey Josafat, que era el rey de Judá, sí anduviera con sus ropas reales. Dice, y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico. O sea, dice, sino solo contra el rey de Israel. Él comisionó a estos 32 capitanes para que solamente fueran precisamente a la batalla, no pelearan como el resto del ejército de Siria, sino que fueran directamente al rey de Israel y lo mataran, o sea, a Acab. Dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, lo vieron vestido como rey. Dice, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Yo me imagino que él gritaría, yo no soy el rey de Israel, ¿no? Dice, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartó de él. Pero ¿cómo le creyeron que realmente no era el rey de Israel? Yo creo que había algo diferente en Josafat. Ciertamente, porque estaba vestido con ropa real, era diferente a todo y por eso ellos fueron contra él al momento, pero hubo algo diferente. Quizás este grito, este rugido por ayuda del Señor hizo que ellos se desviaran y dijeran, este no es el rey. Así que tú y yo, cuando estemos en peligro, gritemos a nuestro papá y Dios nos va a rescatar. Dice el 34, y un hombre disparó, mire, su arco a la aventura. O sea, como una bala perdida, pero en ese tiempo era un arco, una flecha a la aventura. Dice, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. O sea, estaba cubierto de armadura, pero por entre esas junturas lo hirió. Dice, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Sácame del campo de batalla, aunque él trató de disfrazarse para que no le sucediera como habían dicho y él pudiera regresar en paz de la batalla. Él se quiso disfrazar y mentir, pero no, Señor, no fue así. La justicia del Señor le alcanzó a este rey. Dice el 35, pero la batalla había arreciado, se puso en su cumbre, lo más duro aquel día. Dice, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. O sea, era tanto la guerra que no pudieron salir. El carro del rey no pudo salir del campo de batalla, dice, y al atardecer murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea, ahí se desangró completamente este hombre, dice, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, o sea, un pregonero, una persona el que decía, nos vamos, nos llegamos, peleamos, aquel que anunciaba a gran voz. Dice, cada uno a su ciudad, dice, cada cual a su tierra. Y murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. Y mira lo que dice. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron, dice, su sangre. Y también las rameras se lavaban allí. Wow. Conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil, porque era un material muy utilizado allá en ese tiempo por los ricos y la realeza, dice que construyó, y todas las ciudades que edificó, dice, no están escritos en el libro de crónica de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Entonces aquí nos dice el reinado de Josafat. Recordemos que habíamos quedado, porque está así como tratando de dar un resumen de cada rey como cronológicamente entre los dos reinos divididos de Israel. Y aquí vamos a ver que Josafat, el que se menciona que hizo alianza con Acab cuando él comenzó a reinar. Dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. O sea que cuando Acab, el rey de Israel, de esas 10 tribus, empezó a reinar 4 años del 4º año de su reinado, fue que comenzó el hijo de Asa, Josafat, a reinar en Judá. Dice, era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. O sea, el total
de vida o que lo que vivió quizás fueron 60 años. Dice, el nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y me gusta esa parte, esta parte que viene acá, márquela, dice el 43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, dice, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, con todo esto los lugares altos no fueron quitados por el pueblo, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba el incienso de ellos. Esto no lo pudo hacer, pero me gusta que él anduvo en el camino de su padre, dice, y no se desvió de él. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que gran labor de Azuba, la madre de este rey. Dice, y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Dice, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. O sea, todos aquellos que hacían pecado, ¿cómo se diría aquí? Lo que hacían los sodomitas, inmoralidad sexual o perversión sexual, ellos fueron erradicados del pueblo. Me imagino que los mató, dice que sí, los mataría, porque dice, barrió también de la tierra. Dice, no había entonces rey en Edom, había gobernadores en lugar del rey, o sea, los de Edom, no tenían rey sino gobernador. Dice, Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. Era como un negocio que tenía Josafat, y dice que este negocio lo tenía con Ocosías también. Dice por oro, mas no fueron porque se rompieron en Acción Geber. Entonces Ocosías, dice, hijo de Acab, dijo a Josafat, por eso que eran aliados, dice, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Ahí parece que hubo una ruptura de este negocio en cuanto a las naves. Hubo una ruptura del negocio entre los dos reinos. Dice, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Dice, reinado de Ocosías de Israel. Entonces ya vemos que después de Josafat fue Joram, el rey de Judá. Dice, Ocosías, el versículo 51, Ocosías, hijo de Acán, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, la capital de Israel. Dice, el año de ese Israel de ese entonces. Dice, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Me llama mucho la atención como dos polos tan opuestos como Josafat y Ocosías pudieron tener una alianza, pero vemos ahí que realmente la alianza era meramente, o era algo así como por estrategias políticas, digamos, por estrategias, por alianzas entre ellos, entre reinos. Pero realmente Josafat no se dejó influenciar por este otro rey malvado. Bueno, mis amados, ha sido un placer de verdad leer la Biblia con ustedes, pero sobre todo leerla esperando que el Señor traiga más y más revelación y nos alimente cada día más de ella. Te motivo a que no dejes de leerla, mis hermanos, que aunque usted no me vea a la hora o aunque algo llegue a suceder, y yo no pueda estar aquí, usted hágalo, porque no es para cumplir conmigo, no es para cumplir con otra persona, y no es por leerla nada más, es para cumplir al Señor, por obediencia con Dios, por amor a esta palabra tan hermosa. Cuando tú amas a alguien, te gusta escucharle. Cuando tú amas a Dios, te gusta escuchar lo que Él dice a través de su palabra. Dios me los bendiga, que tenga un excelente día el día de hoy, y con el favor del Señor, el lunes a las 7 de la mañana vamos a estar allí, y si no estamos live, porque no podemos, igual voy a dejar el video allí para que usted pueda mirarlo a esa hora. Que Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes. Chao, chao, los quiero mucho.